¿Qué tiene que ver la mediación con el pan? Podríamos pensar que nada, ¿verdad? Sin embargo, hablar de mediación es hablar de controversias, hablar de diálogo y hablar de fascinantes leyendas entre seres humanos. En ese sentido, la mediación y el pan han acompañado la historia de la humanidad por siglos y siglos, y ambos han sido protagonistas del día a día de las sociedades humanas desde que se tenga conocimiento de sociedades humanas medianamente organizadas. Soy Mauricio Chávez de Mauricio Mediate, y el día de hoy estaremos contando historias de mediación alrededor del pan. Acompáñenos en esta historia. Veamos un poco sobre la historia del pan. La historia del pan se remonta a los albores de la humanidad. Los historiadores hablan por allá 10.000 años atrás, que es cuando se ubica el periodo neolítico, cuando los seres humanos nos asentamos en determinados territorios y empezamos a diseñar las primeras estrategias económicas, agrícolas y ganaderas. Y es preciso en ese momento cuando empezamos a sembrar y a cultivar los cereales, particularmente el trigo y la cebada, que son los componentes fundamentales del pan. Las primeras versiones probablemente que se encuentran del pan eran unas masas simples, mezcladas con un poco de agua y cocinadas sobre piedras calientes para que estuviera listo el pan para consumir. Estas tortas primitivas, por llamarlas de alguna forma, eran más o menos lo que hoy en día se conoce como el pan ácimo, que es ese pan que no lleva levadura. Pues bien, ya en las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los sumerios y los mesopotámicos, este tipo de pan ya era un alimento de consumo frecuente en todas las mesas de estas civilizaciones. Esta forma de pan primitivo evolucionó de manera espontánea cuando, al dejar en reposo las masas de cereales con las cuales se iba a fabricar el pan, se empezó a generar el proceso orgánico catabólico de la fermentación. Este proceso orgánico fue observado por primera vez en el antiguo Egipto, aproximadamente en el año 3000 a.C. ¿Qué pasaba con el proceso de la fermentación? Primero, el pan empezó a crecer en volumen y mejoró su textura y mejoró su sabor. Adicionalmente, era mucho más agradable para el consumo humano porque el proceso de digestión era mucho mejor cuando se consumía este pan fermentado. Los egipcios, que son los considerados los pioneros de la panadería, empezaron ya a industrializar este proceso y empezaron a producir este pan fermentado, y adicionalmente construyeron los primeros hornos rudimentarios para que el proceso de cocción fuera mucho más eficiente. Dicho de otra forma, la fermentación fue a la industria del pan lo que hoy en día la inteligencia artificial equivale a la tecnología, es decir, un hecho absolutamente revolucionario. El microbiólogo francés Louis Pasteur en el siglo XIX describía este espectacular proceso como la vie sans air, es decir, la vida sin aire. Después
de este maravilloso regalo de la naturaleza que vino con la fermentación, el pan se convirtió en el alimento fundamental para muchísimas culturas. Se dice que en Grecia y Roma el pan se volvió parte de la dieta diaria de todos los comensales. Y los panaderos, en razón a que se volvieron especialistas en este oficio, empezaron a ser personas supremamente respetadas socialmente. Adicionalmente, se empezaron a abrir las primeras panaderías que ya expendían pan al público de manera masiva. De esta forma, el pan siguió su carrera como alimento fundamental en Europa. Los monasterios empezaron ya a tener sus propias secciones de panadería con su propio panadero y sus propios hornos, y se empezó a fabricar diferentes tipos de pan dependiendo del cereal utilizado y del poder adquisitivo de los comensales. Por ejemplo, el pan blanco se empezó a fabricar con trigo refinado y estaba destinado a la nobleza, quienes tenían mayor poder económico, mientras que el pan negro, que era un pan hecho de centeno y de otros cereales, se volvió más popular entre los soldados y los campesinos. Con la revolución industrial, la producción del pan cambió radicalmente. Las panaderías comerciales surgieron en las ciudades y la mecanización permitió incrementar los volúmenes de producción sustancialmente. Además, el uso de la levadura industrializada aceleró el proceso de fermentación, haciendo que el pan se produjera de manera más rápida y consistente. Al mismo tiempo, el pan se convirtió en un alimento accesible para todas las clases sociales, dejando de ser ya un lujo para los ricos. En la actualidad sería absolutamente impensable que pasemos tan siquiera un día sin probar, así sea un pequeño bocado de este delicioso manjar, el cual varía en sus formas, técnicas de preparación, ingredientes, formas de cocción y hasta técnicas de horneado, haciendo tanto del pan artesanal como del pan industrializado jugadores y testigos de excepción de este importante segmento de la economía mundial. Desde la icónica baguette, pasando por la ciabatta de Italia o la potizza de Eslovenia, el pan pita del Medio Oriente, el naan de la India, el baozi de China, la tortilla mexicana y hasta nuestro maravilloso y espectacular pan de bono, que es una de las joyas gastronómicas de la cultura colombiana. Todos se han adaptado a las culturas, las necesidades, los gustos, los presupuestos y hasta los caprichos de todos los comensales, que a diario tenemos este exquisito manjar en nuestras mesas. Pero, como lo prometido es deuda, ahora sí vamos a conectar el sector del pan con la mediación. Para este efecto hemos invitado a un español que es Eduardo Villar, quien es un abanderado, promotor y protector de la industria panadera a nivel mundial. Eduardo nos va a referir alguna conflictividad de tipo regulatorio que existe entre España y la Unión Europea, que tarde o temprano terminan afectando a todo el ecosistema de la panadería a nivel mundial. Eduardo, bienvenido a Mauricio Millier, el espacio de la mediación. Muy buenas tardes, tenemos el gusto de estar hoy con Eduardo Villar, un español que nos honra hoy con su presencia en Colombia, un panadero, presidente de la Asociación Española e Internacional de Panaderos y
ha venido a Colombia a darnos unas buenas prácticas y unas ideas para mejorar todo el sector del pan. Eduardo, muchas gracias por estar acá. Por favor, cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas y cuáles son tus... Muy bien, buenas gustos. tardes. Pues como bien has dicho, mi nombre es Eduardo Villar, soy un panadero de España, pero que a la vez soy presidente de la Confederación Española de Panaderos y Pasteleros de España, CEOPAN, y vicepresidente de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros, que representamos a 73 países del mundo entero. Entonces, el desembarco, permíteme la expresión, en Colombia es un poco el asesoramiento a Colombia en esa transición que quiere hacer de este pan natural colombiano hacia unos panes saludables. Estamos aquí dispuestos a asesorar y ayudar a Colombia en todo el proceso de esa transformación. Bueno, Eduardo, ya hablando un poco sobre el tema de los conflictos, el sector del pan en el mundo, al igual que todos los sectores económicos, supongo yo, tienen conflictos. ¿Cuál consideras tú, desde tu especialidad y conocedor del sector del pan, que puede ser o pueden ser uno de los conflictos más relevantes que tiene tu sector? Bueno, pues considero que el conflicto principal, por así decirlo, es las negociaciones continuas con las leyes que saca Bruselas en relación al mundo del pan. Eduardo, ese conflicto que nos estabas contando en el sector del pan, ¿en qué consiste exactamente y qué efectos tiene? Bueno, exactamente consiste en que Europa promulga una serie de leyes sin contar con el asesoramiento del sector de la panadería, en este caso UIBC. Entonces suelen ser leyes contradictorias contra el mercado de panadería y nuestra misión es negociar y llegar a un acuerdo con esos eurodiputados para que nos saquen adelante o saquen una ley adelante que nos convenga al sector panadero mundial. Entonces podríamos decir que muchas veces esas legislaciones se expiden sin tener en cuenta al sector del comercio que afectan. Efectivamente, el caso más agravante de todo esto es el tema de la acrilamida. Metieron la acrilamida al pan junto con las patatas fritas y el café, no tiene nada que ver. Algún eurodiputado consideró que se tiene que ver y las negociaciones han sido arduas y constantes en Bruselas hasta conseguir que el tema de la acrilamida no se esté presente en las pequeñas panaderías del mundo. Eduardo, ese conflicto, ¿cómo afecta a España o a la Unión Europea o al resto del mundo? Ese conflicto actualmente está negociado con España, pero afecta a todo el mundo, porque hay que tener en cuenta que todas las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo al final se extrapolan a todas partes del mundo. Entonces, esas negociaciones se hacen para todos los países y, por supuesto, para Colombia. Eduardo, volviendo a ese conflicto que tú planteas, ¿es un conflicto que no se ha resuelto o es un conflicto que se resolvió? Y si nos cuentas un poco cuál fue la estrategia para solucionar el conflicto, si ya se resolvió. Sí, es un conflicto en el cual hubo muchas horas de negociación con europarlamentarios, en el cual escribimos argumentos sólidos y consistentes que no tenían rebate. Uno de ellos fue que no había centros tecnológicos, en este caso en España, para analizar todos los panes de todas las panaderías españolas y vamos a producir una saturación. Entonces fue el primer paso. Segundo paso, los costes. No estábamos preparados las pequeñas y medianas empresas para el elevado coste de una analítica de cada pan, de cada especialidad. Y el tercero fue que no tenía sentido, volvimos a rebatir con argumentos consistentes de nutricionistas y médicos, que no tenía sentido que la acrilamida se haría a los panes españoles en este caso, porque no había ningún pan español que llegaría a los 100 microgramos por kilo de acrilamida, cuando un pan normal español está en 30 microgramos. Entonces, esas bases, ese diálogo, esas continuas reuniones fue lo que nos llevó a solucionar este conflicto, que gracias a Dios hoy en día en España pues no se aplica más que a las grandes panaderías que producen panes intensivos. Eduardo, en ese conflicto que tú mencionas, o la estrategia que tú consideras que fue la adecuada para solucionar la controversia, ¿cuál consideras que fue el componente más importante que se utilizó en la solución del conflicto? Bueno, yo considero que el componente más importante fue el diálogo. Fueron muchas reuniones de diálogo y sobre todo aportar
información facilitada por Ceopan consistente que debatiera o echara por tierra un poco, para que nos entendamos, ese argumento que hacía Europa sobre la acrilamida. Aportamos información tanto de nutricionistas como de fuentes tecnológicas, etcétera, que rebatían completamente ese argumento que querían esgrimir los eurodiputados. Al final, pues fueron, vuelvo a decir, muchas sesiones, muchas conversaciones, mucho diálogo, pero al final yo creo que la panadería española, la panadería mundial, salió bien parada. Y otra pregunta, con base en lo que dice, se me viene otra pregunta, Eduardo, y es ¿quiénes estuvieron sentados en esa mesa de diálogo? ¿Estuvieron todos los actores del sector o solo el gobierno o también los panaderos o quiénes estuvieron ahí? No, en este caso quien estuvo sentado fueron representantes de la UVC y de Ceopan. En este caso fue el secretario general. Que son los panaderos. Que son los panaderos, en este caso el secretario general y yo, y los representantes secretarios, incluso los eurodiputados. Estas reuniones se hicieron en Bruselas y al final se llegó a un consenso, como he dicho anteriormente, para bien de la panadería mundial. Porque no hay que olvidar que cuando un país negocia con Bruselas, como ese país caiga, caen todos los países. Entonces es muy importante las negociaciones en primera mano y la resolución del conflicto a base de diálogo y argumentos. O sea que el elemento, podemos decir, fue el diálogo. Efectivamente, diálogo y argumentos consistentes para rebatir lo que nos querían implantar. Eduardo, entonces podríamos decir que ya todos los conflictos del sector del pan quedaron solucionados o hay temas y controversias todavía pendientes por resolver. Pues hombre, todavía quedan controversias. Bruselas es un nido de ideas, de leyes continuas. ¿Qué es lo que estamos negociando actualmente? Las grasas trans, el omega 3, los aminoácidos y sobre todo el Natuscop, o como bien dice por aquí, el octógono. Es muy importante la no aplicación al pan, porque eso decae primero en el valor nutricional del pan y segundo en el encarecimiento del producto. Entonces siempre hay temas a tratar en Bruselas, por eso es importante las asociaciones gremiales, alguien que te represente en Bruselas. Un panadero normal, un pequeño panadero, es inviable que esté haciendo pan por la noche y luego se ocupe a negociar y todas estas cosas. Por eso los gremios son importantes. Eduardo, una pregunta, ayúdame a salir de la ignorancia, que es la aquilamida, que no sé. Para que me entienda la gente, es cuando un pan está negro completamente, entonces ese tostado, esa negrura es la aquilamida. Bruselas puso una tolerancia de 100 microgramos. Para que nos entendamos, la ingesta de un pan con 100 microgramos de aquilamida es imposible, no hay quien se coma ese pan. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, primero por venir a Colombia, segundo por aceptar esta charla y tercero por compartir tus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Hoy en el área Sandbox queremos plantear una reflexión a propósito del conflicto que nos acaba de referir Eduardo. Y es, cuando tengamos conflictos regulatorios, recomendamos primero tener muchísima paciencia, porque estos procesos son demorados, son lentos, pero al final, si los trabajamos en debida forma y si tenemos una hoja de ruta clara, terminan generando muy buenos resultados. Segundo, debemos organizar grupos de presión para que de una manera articulada y por supuesto tranquila y pacífica hagan lobby y planteen los beneficios que se pretende traer con el cambio de la normativa y se puedan difundir estas ideas con los organismos o las personas encargadas de cambiar o de modificar estas políticas. Y por último, debemos tener plan A, B, C, D y todo el resto del abecedario. ¿Para qué? Para que con estos planes de contingencia, dado que estos procesos son muy lentos, podamos seguir de una manera normal administrando nuestro día a día de un determinado sector que quiere el cambio regulatorio, mientras la norma o el estándar jurídico
se puede cambiar y se pueden hacer los ajustes necesarios. La mejor luz del día o de la noche, donde quiera que se encuentren en este encantador planeta.